Es muy difícil meterse a las procelosas aguas de lo que pasa allá en Michoacán, pero por lo pronto le digo lo que ayer denunció Hipólito Mora Chávez, uno de estos líderes de lo que fueran los grupos de autodefensa que después se oficializaron como Fuerza Rural. Hipólito Mora Chávez denuncia el asesinato de su hijo Manolo y de otras 10 personas, jóvenes todos, allá en la zona de La Ruana, en Buenavista, en Tomatlán, en la población de Felipe Carrillo Puerto. ¿Qué fue lo que sucedió? Un grupo antagónico empezó a dispararle a los de Hipólito Mora con armas de fuego de grueso calibre y también la utilización de granadas. Yo me pregunto, ¿y una fuerza rural así autorizada por el gobierno mexicano tiene la potestad para utilizar granadas dentro de lo que serían las acciones de la población? No atendieron el llamado que nosotros les hicimos dramático y que Alfredo Castillo en todo momento ignoró, dijo Hipólito Mora. Esta fuerza ciudadana, la que yo represento, dice Hipólito, está amenazada de muerte, nos van a matar a todos. Las autoridades contestaron no muy rápido que esto se trató de un pleito personal entre Hipólito Mora y José Luis Torres. Juan Antonio Torres, que es el padre de José Luis Torres Castañeda, que junto con Rafael Moreno el Pollo, estos dos hombres fueron reportados como asesinados a principios de este año y que por lo mismo Hipólito Mora fue acusado, es decir, Hipólito Mora es acusado de haber matado al papá de Luis Antonio Torres, el americano. Y por lo mismo, insisto, Hipólito Mora estuvo 2 meses en la cárcel para después ser excarcelado. ¿Y cómo fue que lo sacaron? Lo sacaron cuando Hipólito Mora dijo que él se incorporaría a la Fuerza Rural. Pero aquí las cosas están muy turbias porque Hipólito Mora aparentemente, realmente lo metieron a la cárcel, mata al papá del americano. Y el americano, Luis Antonio Torres, está siendo acusado por Hipólito de ser el líder de un cártel, que es el cártel H3, que sería parte de este narcotráfico que se supone desde las fuerzas rurales estarían atacando. El hecho es que en todo ello el gobierno mexicano reconoció a estos grupos y los autorizó para ser parte de una fuerza de contención en contra de los cárteles que operan en Michoacán. De entrada, lo que está manifestando el gobierno mexicano con esto es una incapacidad, que es la incapacidad para darle seguridad a la gente. Incluso ya hubo un momento en donde otro de los líderes de estas fuerzas de autodefensa, Juan Manuel Mireles, se negó a ser parte de las fuerzas rurales y lo expuso abiertamente, que no se incorporaría. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que lo detuvieron y lo metieron a la cárcel. Todo aquel que se plegó al gobierno lo autorizaron para ser parte de la autoridad. Todo aquel que renegó del gobierno y dijo que no se incorporarían, lo metieron a la cárcel. ¿Cuál es el fondo del asunto en Michoacán? El fondo es si el Estado mexicano tiene o no la fuerza suficiente para dar, garantizar, sostener la seguridad que el Estado debe de ofrecer a la ciudadanía sin tener que estar echando mano de organizaciones ciudadanas que luego no se sabe cuál es su origen o cuál es su destino, cómo están estructuradas, quién las persigue, qué fines persiguen estas, y con todo ello realmente lo que están haciendo es avalar a asesinos o a gente que tal vez desde la ciudadanía lo que mostró fue un hartazgo por la incompetencia del gobierno. Miren, este enfrentamiento del día de ayer se dio a 40 kilómetros de la zona militar de Michoacán. Y la pregunta que se hace Hipólito Mora es la que nos podríamos hacer nosotros. Bueno, está bien. Todo esto se ha dado en un Michoacán en donde la seguridad y la paz se sostiene con alfileres. Pero ¿cuándo van a detener a la Tuta, el lugarteniente de los templarios? ¿En qué momento se va desde la óptica de la sociedad michoacana a neutralizar a todo este enorme tráfico de drogas
que ha traído como resultado el que el narcotráfico en Michoacán se vuelva una alternativa de gobierno. Los templarios han incluso suspendido las actividades comerciales en muchas zonas de la Tierra Caliente, en Apatzingán, por ejemplo, que hoy se vuelve otra vez un polvorín. Han bloqueado carreteras a contentillo, han incendiado vehículos para bloquearlas, han hecho absolutamente todo para atentar en contra del Estado de Derecho y sobre eso no hay absolutamente ninguna acción. ¿Cuál ha sido el resultado de este operativo en Michoacán después de todos estos meses que llevamos en el año en donde la intervención de un comisionado federal, Alfredo Castillo, ha hecho que este hombre se haya convertido en una especie de gobernador aliado con grupos de turbios orígenes, algunos, otros ciudadanos, que traen como resultado este absoluto desgobierno? Realmente se lo tengo que confesar. Cuando hablo de este tipo de grupos, no sé si estoy hablando de grupos legales o ilegales. No sé si estoy hablando de ciudadanos o de criminales. Pero por lo pronto, en este río revuelto, lo único que veo es que Michoacán sigue igual. Es más, sigue peor, porque de lo que aquí deriva es que las autoridades, hoy autorizando a sociedades para que sean parte de fuerzas rurales, en una vieja ley rescatada de principios del siglo pasado, más de 100 años tenía esta ley, de donde se acogieron para poder oficializar a estos grupos que hoy se enfrentan, realmente lo único que avalan es algo que con el tiempo nos vamos a arrepentir. Lo dijimos en su oportunidad y hoy lo reiteramos. Si el Estado mexicano no tiene la fuerza suficiente para ser autoridad y con esto ejercer un Estado de Derecho, se hace todavía más turbio el proceso cuando este se entremezcla con manos y objetivos oscuros. Algo que desde aquí ni usted ni yo, ni ellos como autoridad pueden determinar. Y aquí creo que empieza un largo proceso de otra vez un Michoacán más que revuelto.